Bueno, muchachos, reciban un cordial saludo. Vamos a dar inicio a la clase programada para el día de hoy. Bueno, entonces, en la clase anterior terminamos de ver algunas reglas propias del contrato de arrendamiento comercial, en el cual vimos todas las formas como el contrato de arrendamiento comercial puede ser renovado y cómo existen 3 excepciones sustanciales para lograr que, no obstante, el comerciante tenga la posibilidad de desear renovado su contrato de arrendamiento, el mismo sea terminado. De igual forma, vimos todo el procedimiento que existe para realizar los desahucios judiciales, el término para hacer el mismo, y además hablamos sobre el derecho de preferencia del anterior arrendatario en el caso de darse la causal tercera del artículo 318. Es decir, cuando el contrato se termina, cuando solicitamos nosotros la devolución, más bien, del local comercial o del establecimiento del comercio, para realizarle arreglos, mejoras indispensables que no se pueden realizar con los arrendatarios adentro de él. También dijimos que el día de hoy íbamos a ver lo concerniente al artículo 522. El artículo 322 habla de la indemnización que se le tiene que realizar al señor arrendatario. Esto quiere decir que siempre, para que hablemos de esta indemnización, es cuando se ha terminado el contrato de arrendamiento por las causales 2 o 3 del 518. Únicamente cuando estemos en presencia de la causal 2 o 3 del artículo 318, y no se cumple lo que se indicó en el desahucio como causal de terminación, el arrendador tendrá que indemnizar al arrendatario. Bueno, y les cuento que ojalá que no les toque a ustedes nunca realizar una indemnización de ellas, porque la indemnización es altamente cuantiosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede, muchachos? Ya hemos dicho que en la causal segunda o tercera es cuando el arrendador, no obstante que su arrendatario tiene derecho a que se le renueve el contrato de arrendamiento, el arrendador puede pedir la terminación del mismo y la devolución del bien cuando suceden algunas de las siguientes particularidades. La primera,
que el arrendador necesite el inmueble para su propia habitación o para un negocio sustancialmente diferente. O que el inmueble tenga que repararse, remodelarse o algo similar. Listo. Esas son la 2 y la 3 del 518. Pero entonces, ¿qué pasaría si el desahucio se realiza manifestándole a mi arrendatario que yo necesito el inmueble para mi propia habitación? Y verificando, espera un segundo a poner en silencio mi celular, si no, no me dejan trabajar. Bueno, entonces. Profe, qué pena, una pregunta. No podemos desestimar. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que su merced dijo artículo 522 y artículo 318. No sé si son esos No, los que están anotados. 518, 500, míralo, acá está marcado. Cuando se ha terminado el contrato de arrendamiento por las causales 2 o 3 del 518. No, es 518, que son las normas propias. Bueno, entonces, vamos a volver a recapitular. Entonces yo deseo terminar anticipadamente el contrato de arrendamiento y por consiguiente no renovar el mismo, toda vez que le he manifestado en el desahucio a mi arrendatario que yo necesito el local comercial o el establecimiento de comercio para mi propia habitación. El arrendatario juicioso y vencido el término que se le ha dado los 6 meses del preaviso a través del desahucio, me devuelve el establecimiento de comercio. Me lo entrega y dice, claro, Julio, es su casa, pues vive usted ahí, pues yo no puedo decir nada, lástima, me tocó irme. Y me la entrega. Y resulta que después de que me entregan la casa, yo, Julio, no me voy a vivir ahí, sino que por el contrario, se la arriendo a un colegio o a una clínica. Es decir, no le di el uso a la casa que yo le había indicado al arrendatario en el desahucio. Y recordemos la regla de oro. Lo que ustedes manifiesten en el desahucio es la única arma que tienen y lo único que pueden esgrimir a través de todo el proceso. De tal suerte que si llegan a ser demandados, ustedes no pueden cambiar la causal o cambiar los argumentos. Por consiguiente, si es así, y yo había argumentado que el inmueble iba a ser para mi propia habitación y lo arrendé a otra persona, el arrendatario que entregó el local con el establecimiento del comercio teniendo derecho a que se le renovara el mismo, podrá demandarme en virtud del artículo 522, solicitando la indemnización de sus daños y perjuicios. De la misma suerte sucede si yo los desahucié en virtud de la causal segunda del artículo 518, diciéndole que yo iba a poner un negocio propio sustancialmente diferente. Y realmente yo no puse un negocio propio. Sí puse uno sustancialmente diferente, pero el negocio no es mío. El negocio es de otra persona. Yo arrendé el local a otra persona para que pusiera otro negocio. Entonces, el arrendatario que me entregó su establecimiento de comercio verifica que el nuevo negocio que se puso en el local que lo ocupaba a través del certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio, que yo, Julio González, no soy el dueño de ese negocio, ni soy parte de la sociedad que tiene ese negocio, motivo por el cual incumplí y dije mentiras en el desahucio, razón por la cual el arrendador también tiene que indemnizar. Lo mismo sucedería
si yo como arrendador solicito el desahucio manifestando que lo voy a poner un negocio propio. Y efectivamente, yo, Julio González, cuando me entregan mi establecimiento de comercio, yo pongo un negocio mío, registrado en Cámara de Comercio, con mi cédula, mis números y mis datos, todo completo, sin ningún inconveniente. Pero resulta que el señor que le había yo terminado el contrato y no le renové, teniendo el derecho, su contrato de arrendamiento, tenía allí una pollería, pollos asados. Y yo puse pollos asados. Entonces, no obstante que yo puse un negocio propio, que yo lo estoy administrando, no es sustancialmente diferente el negocio, razón por la cual tengo que indemnizar. Ahora, si es por la causal tercera del 518 y yo como arrendador solicité el establecimiento de comercio para repararlo, remodelarlo, o porque iba a demoler y construir una nueva edificación y me entregan el establecimiento del comercio y yo lo que hago es o arreglarlo y no entregarle, no concederle derecho de opción del anterior arrendatario, tengo que indemnizar. O no lo remodelo y lo dejo ahí y se lo arriendo a otra persona, tengo que indemnizar, y etcétera. Es decir, no cumplí con lo que yo dije. Entonces, cuando sucede esto y se verifica, porque todo es con pruebas, el señor arrendatario anterior puede iniciar una acción contractual de indemnización del artículo 522. Este es un proceso declarativo, dependiendo la cuantía, puede ser verbal o verbal sumario, pero es un proceso netamente declarativo sin trámite especial. Es decir, sigue la suerte de los contratos como tal, de cualquier tipo de proceso declarativo verbal. Solamente lo vamos a mirar por su cuantía. En este proceso de acción contractual de indemnización del 522, el arrendatario que fue injustamente despojado de su unidad de comercio va a pedir que sea indemnizado en los siguientes ítems, a saber, son todas las posibilidades que tiene el arrendatario para poder demandar. Lo primero que puede realizar es solicitar la condena en daño emergente. Segundo, solicitar la condena en lucro cesante. La tercera condena que puede solicitar son la condena a todos los gastos que el comerciante tuvo que incurrir para mudar su establecimiento de comercio a otro lugar. Ya vamos a explicar cada una de esas indemnizaciones. La cuarta ítem indemnizatorio que puede pedir es la
La indemnización de las liquidaciones a los trabajadores que tuvo que despedir. Y el valor de las mejoras necesarias que el arrendatario hubiese realizado en el local entregado y que se estuvieran debitando. Entonces, muchachos, ya sabemos en qué momento, por incumplimiento de lo prometido en el numeral segundo y el numeral tercero del artículo 518, se le termina el contrato de arrendamiento comercial a un comerciante, si privándole del derecho que él tiene de renovación automática, y una vez verificado que se dijo mentiras en el desahucio que se había enviado, el arrendatario puede iniciar un proceso de una acción contractual, un proceso verbal, declarativo verbal, una acción contractual porque surge de un contrato de arrendamiento, de indemnización que está consagrada en el artículo 522 del Código de Comercio, a través de la cual podrá solicitar una o varias de las siguientes indemnizaciones. Antes de explicarlas, voy a mirar quién levantó la mano para poder seguir. Paula. Paula. No, profe, era lo que ya te había dicho del artículo, pero ya. Ah, ya. ¿Y alguien me levantó la mano? Que apenas me salió el letrero. ¿No hay más? Listo. Entonces, pueden solicitar. Juan Pablo alzó la mano, doctor. ¿Quién? ¿Juan Pablo? Juan Pablo. Sí, señor, buenas tardes. ¿Qué más? Cuéntame. Es que creo que el numeral tercero cuadraría dentro del numeral 1, ¿no? Porque todo mundo se tendrá como daño emergente. El numeral tercero, no, son diferentes. Ya te vas a dar cuenta en qué sentido. Los voy a empezar a explicar. O sea, realmente uno podría pensar que es diferente, pero ya te voy a poner con un ejemplo las diferentes matices que tiene el numeral primero con el tercero. Listo. Entonces, vamos a poner el ejemplo que un señor que tenía una droguería hace 5 años en un local comercial en Unicentro estaba cumpliendo su contrato de trabajo, perdón, su contrato de arrendamiento comercial. El arrendador lo desahucia con 6 meses de anticipación, manifestándole alguna de las causales del artículo 518. El arrendatario comerciante no pone ningún problema y decide pues entregar la droguería, el local comercial. Obviamente hay unas erogaciones del hecho de cerrar una droguería. Entonces, por ejemplo, en el primer ítem hablemos todo lo relacionado con daños emergentes. Bueno, digamos, antes de hacer esos ítems. Pasaron 2 meses y se dio cuenta el comerciante desahuciado que entregó el local que en ese mismo local comercial pusieron otra droguería, motivo por el cual se da una de las causales del artículo 522 para poder iniciar la acción contractual de indemnización. Por consiguiente, el comerciante desahuciado inicia este proceso contra el arrendatario, perdón, contra su ex arrendador, solicitando los siguientes ítems. La primera, la solicitud de condenas en el daño emergente. Recordemos que el daño emergente está dado en todos los gastos, todas las erogaciones que nosotros, como víctimas, tuvimos que realizar para lograr lidiar con la emergencia.
lidiar con la contingencia. Por consiguiente, si yo tengo que hacer una mudanza, tendré como daño emergente el personal, por ejemplo, que yo tuve que contratar para hacer un inventario de todas las cosas, empacar todas las drogas que yo tenía en la droguería, desinstalar todas las repisas, sacar todos los muebles que yo tenía, el aseo que me tocó realizar al interior del inmueble contratando una señora, el trasteo, llevarme todas las cosas a un nuevo sitio. Yo no tenía un local, no había conseguido otro local todavía. Entonces no podía dejar botados todas las drogas, todas las medicinas. Entonces me tocó suscribir un contrato de depósito con otra persona para guardar todas las cosas que yo tenía en la droguería mientras consigo otro sitio a donde irme. Y hasta ahí terminó mi daño emergente, porque el daño emergente se causa en el acto, inmediatamente, diferente a los gastos del tercer numeral, que ya vamos para allá. Entonces, manténgalo ahí. Don Juan Pablo, que tenías la duda, mantén ahí. Daño emergente, únicamente los gastos para contener la calamidad inmediata. Aseos, inventarios, que coger, que comprar cajas, que comprar cinta pegante para hacer el trasteo, que hacer los aseos, comprar traperos, todo eso, más el contrato de depósito. Cuando yo dejé en el camión del trasteo todas las cosas que yo tenía dentro de la droguería, dentro de la bodega o el local comercial que yo conseguí para depósito, ahí terminó el daño emergente. Ahora, si yo me doy cuenta que efectivamente incumplieron con el desahucio, también solicitaré, o sea, con lo que dijeron en el desahucio, hicieron mentiras, solicitaré que se condene en el lucro cesante, es decir, lo que yo he dejado de ganar por el hecho de haber sido expulsado irregularmente del establecimiento de comercio que yo tenía. Y allí, pues tendríamos que calcular, dependiendo el caso exacto, por cuántos meses se solicitaría. Si, por ejemplo, ustedes duraron 5 meses sin local comercial hasta que se instalaron en un nuevo sitio, pues tendrán que pedir 5 meses de lucro cesante. Si ustedes solamente se demoraron un mes, pero que mientras que la gente usted empezó a vender otra vez, empezó otra vez a ser próspero, hizo una pérdida con respecto a lo que vendía, será ahí. Cada caso es independiente. Pero lo único que se puede decir es que este lucro cesante no se puede inventar. El lucro cesante es lo que dejamos de percibir de ganancias netas por el injusto del desahucio que nos ha hecho salir de nuestro local comercial. Motivo por el cual tenemos que contratar un perito evaluador de intangibles que esté debidamente inscrito en el RA. Este perito de intangibles es un contador generalmente. ¿Y qué es lo que va a hacer él para determinar este lucro cesante? Va a coger los libros de comercio que nosotros tenemos, donde está toda nuestra contabilidad, y va a ser un promedio de las ganancias que nosotros tuvimos. No de las ventas ni de los gastos, sino como tal de las ganancias totales que nosotros teníamos, y de allí podrá determinar el lucro cesante. Ahora sí vamos con la tercera ítem de indemnización. Los gastos que se incurrió para mudar su establecimiento de comercio a otro lugar. Entonces recordemos que los gastos del daño emergente iban solamente desde el momento de salir del local, alistar el local, subirlo al camión y llevarlo a otro lado. Pero resulta que hay unos gastos para mudar el establecimiento a otro lado. Es decir, acá no podemos tener como tal, como daño emergente, esos nuevos gastos, porque son unos gastos lógicos.
Es decir, si yo tuve que entregar el local comercial donde desarrollaba mi actividad de comercio como farmacéutica y me tocó irme a otro, pues encontré un local pelado. Ah, es que resulta que mi farmacia es de color blanco, naranja y azul. Me toca contratar unos pintores, comprar pintura y hacer los diseños de mi farmacia. Ah, lo que pasa es que también toda mi farmacia tiene unos logos en los cristales con mi sello. Entonces me toca ir a donde el, el diseñador gráfico que me imprima esos logos y ponerlo. Ah, lo que pasa es que ese local comercial nuevo donde yo mudé mi farmacia está completamente pelado, no tiene ninguna aislamiento, la zona de ventas con la bodega, entonces me tocó construir un muro, me tocó construir una sala de inyectiología. Me tocó poner las vitrinas nuevas porque no sabe, las que tenía yo no se adaptaban al nuevo espacio que tengo. Todos esos gastos adicionales de acondicionar un nuevo establecimiento no pueden ser vistos como un daño emergente como tal, porque son gastos nuevos que surgen después de la contingencia del daño ocasionado. Son gastos adicionales, gastos nuevos que surgen por el hecho de yo tener que mudarme al otro lado. No los gastos de la mudanza, no de los gastos de la mudanza, sino los gastos de la intervención y adecuación del nuevo establecimiento comercial al cual yo me he mudado. Después, también puedo pedir como indemnización todas las erogaciones económicas que yo tuve que realizar por liquidar a los trabajadores que ya no están conmigo. Si, por ejemplo, yo no conseguí sino un local más pequeño y me tocó despedir a 2 de mis empleados y ellos tenían contrato a término indefinido y me tocó liquidarlos y pagarles una indemnización gigante, esa indemnización se traslada al arrendador que injustamente sacó a su arrendatario del establecimiento de comercio. Ah, es que me tocó suspenderles trabajos, me tocó o pagar unas personas extras para hacer algo. Todo lo que sean indemnizaciones de carácter laboral se suman a la indemnización. Obviamente que son probadas. Usted no puede decir en la demanda, ah, es que yo tenía como 15 empleados y me tocó echar a 10 y a cada uno le pagué de a 15 millones de pesos. Entonces condénelo en eso. No, señor, tiene que llevar los contratos de trabajo, las cartas de terminación del contrato, la liquidación de su contrato de trabajo como tal, si fueron a la oficina de trabajo, todas las actividades que se hicieron frente a la oficina de trabajo, etc. Y finalmente, podrán pedir también la indemnización de todas las mejoras necesarias que usted, como arrendatario, había realizado dentro del local comercial con permiso del arrendador que usted, que normalmente no las hace el arrendador, pero las hace el arrendatario y las va deduciendo del canon de arrendamiento. Por ejemplo, hay una filtración de humedad por una pared, una tubería dañada. Hay que cambiar toda la tubería y hay que quitar todo ese pañete, volver a pintar, impermeabilizar y volver a pintar. Mejora 100% necesaria. Mejoras necesarias están a cargo del arrendador. Pero el arrendador dijo, no, hermano, es que yo no tengo plata para poder meterle mano al local. Y yo, como arrendatario, le digo, entonces yo hago esas mejoras que valen, por decir algo, 8 millones de pesos. Yo las pago de mi bolsillo y del canon de arrendamiento vamos descontando mensualmente 1 millón. Así por 8 años, por 8 meses, para que se cumplan los 8 millones. Y yo como arrendador digo, sí, listo. Y al mes le termino el contrato, pues obviamente con los 6 meses me quedo debiendo 2 meses. Me quedo debiendo dinero de las mejoras que yo había realizado allí
y que tenían que costearla era el arrendador. Pues yo tengo derecho a que me devuelvan ese dinero de las mejoras que yo había invertido. Estos serían los ítems indemnizatorios de la acción consagrada en el artículo 522. Por eso, muchachos, cuando ustedes estén aconsejando a alguien que quiera terminar una relación contractual de arrendamiento comercial y se verifique que el comerciante tiene derecho a la renovación del contrato, no se pongan a inventar carreta al desahuciar por la causal 2 o 3 del 518, inventándose en cosas. Porque después, si ustedes prometen que el arrendatario tiene que salirse porque el arrendador va a hacer alguna de estas actividades y no las hace, va a ser completamente cuantiosa la liquidación. Ya que fíjense, no solamente tienen que pagar el lucro cesante, el daño emergente, el lucro cesante, sino también todos los gastos de la mudanza al nuevo establecimiento, la indemnización de los trabajadores y el valor de todas las mejoras necesarias que se hubieran realizado. Bueno, las dos últimas reglitas de arriendo comercial que encontramos en el Código de Comercio, no hay necesidad de explicarlas de demás, porque una ya se había hablado y la otra ya la conocemos. La que ya conocemos nosotros es relacionada con el subarriendo y la cesión del contrato, que obviamente se establece que no se puede subarrendar o ceder el contrato sin la anuencia del arrendador. El arrendatario no podrá, sin autorización expresa o tácita del arrendador, subarrendar totalmente los locales o el inmueble ni darles en forma que lesione los derechos del arrendador una destinación distinta a la prevista en el contrato. El arrendatario podrá subarrendar hasta la mitad de los inmuebles con las mismas limitaciones. La cesión del contrato será válida cuando autorice el arrendador o sea consecuencia de la enajenación del respectivo establecimiento de comercio. Entonces, simplemente fíjense que son las mismas normas, no vale la pena explicarlas porque vamos a perder mucho tiempo. Es del 523 donde están las reglas. Y finalmente el 524, que lo hablábamos la clase pasada, que es la que establece que las normas del contrato de arrendamiento tienen un carácter imperativo. Es decir, que son de obligatorio cumplimiento para las partes y las partes no pueden negociar sobre ellos. Es decir, las partes dentro del contrato no pueden decir, ay, mire, mejor dejemos que el desahucio no sea 6 meses, sino hagámoslo a 1 mes, que nos avisen con 1 mes de anticipación. No, no pueden porque las normas previstas en el artículo 518 o 523 no producen efectos ni con ninguna estipulación en contrario. No pueden modificarse. Esto es, muchachos, el arrendamiento comercial que quería que ustedes tuvieran en cuenta. Ahora vamos a pasar a un nuevo tema, que es el arrendamiento de vivienda urbana para uso de habitación, es decir, habitacional. ¿De qué trata la ley 820? Entonces, acá hay una pregunta de Juan Pablo. Si en un arriendo comercial se termina sin justa causa el mismo, ¿cómo se realizaría la indemnización de este caso? O sea, si se termina con... Pues por eso mismo, esta indemnización, Juan Pablo, que estamos hablando del 522, únicamente es para los comerciantes que lleven más de 2 años ininterrumpidamente en el mismo establecimiento de comercio y que teniendo el derecho de renovación es cercenado porque se da alguna de las causales del artículo 518. En el resto de los casos, cuando son arrendamientos comerciales y que todavía no tenían el derecho a la renovación del contrato, la indemnización igual podrá ser por el lucro cesante y el daño emergente que se cause, lo que se pruebe. Pero el resto de gastos no, porque no hay una indemnización directa, a no ser que ustedes los prueben. Ustedes saben
que a nivel de responsabilidad ustedes pueden pedir hasta perjuicios morales, hasta perjuicios subjetivados, siempre y cuando ustedes logren demostrarla ante el juez. Todo ítem indemnizatorio tiene que estar apoyado fehacientemente en pruebas. Si no se prueba, ni siquiera lo pongan. Y además, tienen que ir regulados los ítems indemnizatorios en el juramento estimatorio, que es parte integral de la demanda, obligación de ustedes ponerlo y causal de inadmisión y de posterior rechazo de la misma, donde no hagan un buen trabajo de juramento estimatorio de los daños y perjuicios causados con la indemnización contractual. Bueno, ahora les voy a poner unas diapositivas, los voy a dejar de ver. Voy a compartir ahora una diapositivas. Listo, y vamos a poner la presentación. ¿Sí? Listo. Bueno, ahora, de ahora en adelante, entonces, nos vamos a parar sobre la ley 820 del año 2003, que trata el contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Estas diapositivas que vamos haciendo, junto con una jurisprudencia que les voy a poner y un modelo de denuncia de contrato de arrendamiento ante la Oficina de Servicios Públicos, se los voy a poner en el aula virtual una vez terminemos la presente clase, que no tuve tiempo hoy de ponérselos. Bueno. Disposiciones generales de la Ley 820 del 2003. Lo primero que tenemos que manifestar a ustedes es que esta es una norma que ya tiene suficientes años de estar avanzando. Es una ley de hace 17 años en la cual se pedían muchísimas, o sea, en la cual se establecían muchas cosas que ya no existen y otras que eran algunas órdenes de carácter legislativo que tampoco se han cumplido. Por ejemplo, dentro de esta ley se establecían unos procedimientos realmente sumarios para iniciar los procesos de restitución de inmueble arrendado, los cuales tenían que ser de prelación, de atención prioritaria en los juzgados, solamente anteponiéndose a ella las tutelas. Es decir, primero las tutelas, después los procesos de restitución de inmueble arrendado y de ahí en adelante los demás procesos del juzgado. También será diferentes órdenes al Congreso, a la Presidencia de la República para que a través de decretos reglamentarios logre reglamentar algunas normas específicas, por ejemplo, las relacionadas con la vivienda mancomunada y el contrato de arrendamiento de pensión, situaciones que no hizo nunca el gobierno y que tampoco las ha realizado. Estas también, perdón, se me olvidó decirles, las normas especiales que establecían del proceso de restitución de inmueble arrendado quedaron derogadas por el Código General del Proceso, uniéndose en todas las disposiciones en un solo código, razón por la cual únicamente existe en la actualidad el proceso de restitución de inmueble arrendado que está en el Código General del Proceso. No hay otro procedimiento. De igual forma, esta ley le otorgó poderes a los alcaldes municipales para ser ellos los encargados de solucionar todos los inconvenientes relacionados a las perturbaciones de la tenencia que se puedan presentar en ocasión al contrato de arrendamiento. Es decir, todos los inconvenientes suscitados entre arrendador y arrendatario y todas las multas y sanciones las tiene que solucionar el alcalde municipal. Pero, obviamente, el alcalde municipal entrega todas estas normas policivas al inspector de policía para que sea él quien las desarrolle directamente.
Como disposiciones generales, desde el artículo primero, nosotros nos podemos dar cuenta que estamos realmente frente a una ley de aquellas que llamamos de orden público. Las leyes de orden público son unas normas de una categoría normativa más amplia, toda vez que regulan aspectos realmente sensibles para la población. En este caso, este orden público, porque está tratando de que las personas que no tienen posibilidad de tener una vivienda propia puedan vivir en viviendas dignas y que la propiedad de los arrendadores, que está de sobra porque no está siendo usada, pueda cumplir con la función social constitucional que ha sido entregada en virtud de la Carta Política. Además, trata de proteger siempre a los arrendatarios como el extremo más débil de la relación, haciendo que los arrendadores no puedan inflar precios, no puedan terminar los contratos sin justa causa, no puedan perturbar, no puedan molestar y que realmente tenga algunos aspectos más cómodos de vivienda las personas que no tienen bienes. Por ello es que ustedes se van a dar cuenta que en el artículo primero se establece que esta ley se desarrolla en principio con relación a los derechos constitucionales de la vivienda digna y de la propiedad con función social. Es que nosotros no podemos pretender que la gente tenga una acumulación de riqueza innecesaria y posea muchísimos bienes y que pueda aprovecharse de su capital y de su riqueza para poder explotar a las personas menos favorecidas. Es que la gran mayoría de personas que viven en arrendamiento son realmente personas que solamente ganan lo que pueden gastar y no tienen posibilidades reales de capacidad económica para poder adquirir sus propias viviendas. Realmente es que, muchachos, nosotros estamos en un país de pobres, en un país donde la gran parte de la población pertenecen a los estratos 1 y 2 y 3. Y se creen que las personas que viven en estrato 2 y 3 son personas medianamente acaudaladas, cuando realmente son personas que viven en el límite todos los días, sin ninguna posibilidad de un ahorro positivo para ellos. Una persona que se gana el salario mínimo y con eso tiene que pagar su habitación, su comida, su ropa, los gastos de sus hijos, su recreación, su mascota, etcétera, pues ¿qué podemos nosotros pensar de la capacidad adquisitiva de esta persona para poder a tener acceso a una vivienda digna, propia? Por eso es que esta ley trata de que las personas que logren vivir en renta puedan tener una menor explotación por parte de los grandes acaudalados que tienen acaparadas la mayor cantidad de predios. El marco de aplicación también se define en el artículo primero y por consiguiente esta ley, la 820 del 2003, únicamente es aplicable cuando el contrato de arrendamiento verse primero sobre bienes inmuebles. No puede existir contrato de arrendamiento regido por la ley 820 sobre bienes muebles. Por ejemplo, que a uno le renten un camper o una casa rodante para poder vivir, porque ese es un bien mueble. Segunda característica de los bienes, tienen que ser urbanos. Es decir, tienen que estar dentro del perímetro que cada municipio ha definido a través de su POT, el POT, qué zonas son urbanas y cuáles son las zonas suburbanas y cuáles son las zonas rurales.
esta ley únicamente se aplica para los predios que se encuentren dentro del casco urbano de cada uno de los municipios, según el plan de ordenamiento territorial. Antiguamente había una fórmula muy coloquial que decía el Código Civil, que ya no me acuerdo cómo era muy bien, pero era que el sector urbano se acababa desde la última construcción del pueblo y que siguieran más de 100 o 200 metros sin construcciones. Ahí ya era rural. Pues algo muy, muy romántico, pero hoy en día la organización territorial está dada por la Constitución del 91, que establece la existencia de los POTs obligatorios para todos los municipios y la autodeterminación de cada uno de los municipios de sus zonas destinadas a la explotación tanto habitacional como industrial, como agroindustrial, etcétera, y de reserva, obviamente. Y la tercera característica, no solamente es, o sea, para que sea aplicable la ley 820, se necesita que sea un bien inmueble, que sea urbano y que además dentro de la destinación contractual que se haga al interior del contrato de arrendamiento, el único fin que puede cumplir es que sea destinado a vivienda, es decir, para que puedan vivir personas. Si el bien inmueble no cumple, o el bien dado en renta no cumple con estas tres características, no estamos frente a un contrato de arrendamiento urbano o habitacional y por consiguiente las normas aplicables serán las del Código Civil o las del Código de Comercio, no las de la ley 820. Porque, por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de las veredas de nuestros pueblos, ya se ha fraccionado la tierra de tal suerte que existen muchos lotes. Y al existir esa cantidad de lotecitos, la gente construye. Y la gente puede dar en arriendo alguna casa o alguna habitación, algún apartamento construido. Pero si nosotros nos damos cuenta, esos apartamentos o estas casas no están dentro del marco urbano del municipio. Razón por la cual, no obstante que se trate de un inmueble, no obstante que el contrato de arrendamiento sea para vivienda urbana, destinado para vivienda, el hecho de que no sea urbano, sino que sea rural, hace que las normas del 820 no sean aplicables. Al igual, puede ser un bien inmueble, puede estar dentro del territorio urbano, pero si el arrendamiento no es destinado a vivienda, sino que yo arrendé el apartamento para que funcione una oficina de contadores, o si arrendé el apartamento para que funcione un centro de estética, o lo arrendé para que el apartamento para que sirva de depósito para una persona que quiere guardar sus bienes, al no estar destinado a vivienda, las normas aplicables no serán las del 820, sino las del arrendamiento civil o el arrendamiento comercial. El artículo segundo de la ley 820 habla sobre habla de algunas definiciones, como para que entendamos algunas palabras que se van a ir repitiendo a lo largo de esta ley. Lo primero que habla es qué es el contrato de arrendamiento de vivienda urbana. En este orden de palabras, repite en gran parte la definición que se ha venido siempre tratando sobre el particular, al decir que el contrato de arrendamiento de vivienda urbana es aquel por medio del cual una parte se obliga recíprocamente, la una a conceder el goce de un inmueble urbano destinado a vivienda, total o parcialmente, y la otra a pagar por este goce un precio determinado. Es decir, que introduce un elemento restrictivo dentro de su enunciado, el cual es que solamente se puede emplear el inmueble con el fin de vivienda. Y además, dentro de su definición, permitió el arrendamiento parcial de un inmueble para dicho fin.
El hecho que se permita el arrendamiento parcial de un inmueble sin arrendarlo totalmente nos da una oportunidad a desarrollar múltiples contratos de arrendamiento, en total 4 categorías diferentes que las vamos a ver a continuación. Ahora, también dentro de estas definiciones establece diferencias entre servicios, cosas o usos conexos a servicios, cosas o usos adicionales, que son elementos completamente diferentes. Por consiguiente, cuando nosotros celebramos un contrato de arrendamiento de un bien inmueble, un bien urbano destinado a vivienda, hay unos servicios, unas cosas o unos usos conexos. Quieren decir que sin estar plenamente descritos al interior del contrato de arrendamiento, se entienden incluidos dentro del contrato. Por ejemplo, los servicios públicos. Y además, todos los que sean inherentes al goce del inmueble como accesos o zonas comunes. Entonces, para ponerles un ejemplo y que puedan captar mejor el concepto de servicios, cosas o usos conexos. Conexos es que están anexos, que están pegados a lo principal. Hablamos, por ejemplo, de la existencia de servicios públicos. Si estamos hablando que la ley 820 es una norma que está regida por el principio de la vivienda digna, hay que entender que si se renta una casa o un apartamento o lo que sea para vivir al interior de la misma, lo mínimo es que tenga los servicios públicos esenciales, como es agua con alcantarillado y luz. El resto de servicios no son fundamentales. Pero lo que pasa es que el gas, porque el gas es más barato. No. Con la luz ustedes perfectamente pueden suplir el calentador y pueden suplir la estufa. Pero ustedes no pueden suplir la falta de la luz con nada. A no ser que pongan celdas de electricidad de acumulación solar. Pero bueno, eso es hilar muy despacio. ¿Sí? Es decir, se entenderá como un servicio conexo los servicios públicos domiciliarios que obligatoriamente deben de estar incluidos dentro de la casa. El arrendador tiene que garantizar su existencia, pero no su consumo, porque obviamente los gastos de consumo de estos servicios públicos, por regla general, estarán en manos del arrendatario. Y digo como regla general, porque también puede quedar establecido en el contrato de arrendamiento que estos servicios públicos estarán a cargo del arrendador. Por ejemplo, en aquellos lugares donde el arrendador no tiene plenamente individualizados el servicio público, compartiéndolo entre el apartamento que hizo en el segundo piso y su casa de habitación, de tal forma que les llegue una sola factura de agua. Entonces puede ser que dentro del valor de la renta incluya el valor del recibo del agua. Eso ya es netamente consensual. Pero lo que es cierto es que el arrendador, como servicio conexo, tiene que garantizar la existencia de los servicios públicos mínimos. Y también se dice que son servicios, cosas o usos conexos. Profe, en esos servicios, Tú trata de pedir la mano para poder hablar porque me cortas. Cuéntame. En esos servicios, entre esos obligatorios, ¿se podría exigir también el del gas? Pues porque hay unos apartamentos que, digamos, no tienen gas, sino, digamos, la gente está solo cocinando con luz, o la No. ducha la tiene con luz. No. ¿Podría exigir el del gas? no es un servicio conexo, puede ser un servicio adicional, pero si obviamente el apartamento tiene comitiva de gas, se entenderá que es un servicio conexo.
pero no es necesario porque yo puedo decir, usted para cocinar puede usar una pipeta y ahí tengo estufa de gas con pipeta, compre su pipeta. O le puedo decir, no, el apartamento que le entrego es un apartamento que tienes una estufa de luz. Ay, lo que pasa es que el gas es más barato. No, entonces no le alquilo, mire dónde se va. Como servicios públicos indispensables, siempre el agua, siempre. Y siempre la luz. El resto de cosas usted lo debe suplir de otra forma. Cosa diferente sería, en el caso que yo le arriendo a usted un apartamento, que el sistema de calefacción de agua es de gas. La estufa para cocinar es de gas y yo se lo entrego con el gas cortado, cerrado. Ahí sí se entendería que el gas es un servicio conexo al apartamento porque las comitivas ya están realizadas y además los gasodomésticos están integrados y no hay cómo reemplazarlos con la luz eléctrica. Entonces es dependiendo. Bueno, también todo lo que sea inherente al goce del inmueble también son considerados como cosas o usos conexos. Por ejemplo, los accesos a los diferentes bienes inmuebles. Por decir algo, yo tengo arrendada una cabaña. La cabaña queda en la parte trasera de la casa principal de mi arrendador. Para poder yo acceder a la casita que me tiene arrendada, obviamente es urbana, tengo yo que abrir una puerta común, que es una puerta de madera de doble hoja que le llaman, ingresar por una servidumbre de tránsito y dejar el carro parqueado sobre un parqueadero de pasto que hay a la entradita. Es decir, se entiende como conexo al contrato de arrendamiento habitacional los usos y cosas como la reja con su respectivo candado, la servidumbre de tránsito para acceder a mi casa y obviamente el lugar de estacionamiento de mi vehículo. Ahora, si ustedes viven en propiedad horizontal, como apartamentos o conjuntos de casas que tienen zonas comunes, también se entenderán que todas estas zonas comunes son conexas al contrato de arrendamiento y no son adicionales, porque ustedes cuando rentan un apartamento, ustedes no discriminan dentro del contrato de arrendamiento. Se da el contrato de arrendamiento, un apartamento de 2 habitaciones, una cocina, sala, comedor, tantos baños. Y después dicen, no, se le prohíbe al arrendatario usar la piscina que está en la zona común del edificio. No. Se entiende que si ustedes arriendan un apartamento o una casa que está en propiedad horizontal, todas las zonas comunes, como el salón social, como la zona húmeda, como el gimnasio, como los jardines, como el parque infantil de los niños, como los corredores, como los ascensores, son conexos, ¿entienden? Incluidos dentro del contrato de arrendamiento. Usted puede decir, se le prohíbe usar el ascensor, le toca subir por escaleras, y si quiere usar el ascensor me tiene que pagar 50,000 pesos más de arriendo. No, el ascensor como una cosa común es conexa al contrato de arrendamiento. Entonces, ya habiendo entendido que los servicios, cosas o usos conexos son todos aquellos que están incluidos dentro del contrato de arrendamiento por pertenecer a la cosa dada en renta, podemos entender fácilmente cuáles son los servicios, cosas o usos adicionales que no están incluidos en la renta. Son, como su nombre lo dice, completamente adicionales. Y que además eventualmente el arrendador puede suministrarlos al incluirlos dentro del contrato de arrendamiento. Por ejemplo,
Ustedes se han dado cuenta que cuando uno vive en propiedad horizontal, los apartamentos generalmente no tienen parqueadero, los apartamentos no tienen bodega, porque cuando se vende la propiedad horizontal, una es la escritura de compraventa del apartamento, otra la escritura de compraventa del parqueadero y otra la escritura de compraventa de la bodega. Entonces, al ser así, se entenderá que el contrato de arrendamiento del apartamento es solamente sobre el apartamento y sus zonas comunes de la propiedad horizontal, pero que no está incluido ni el parqueadero ni la bodega. Es decir, estas cosas, parqueadero y bodega, se convierten en algo adicional al contrato de arrendamiento. Y perfectamente el arrendador puede no incluirlos dentro del valor de la renta. Pero si el arrendatario quiere usar el parqueadero o la bodega, el arrendador puede suministrarlos incluyendo un valor adicional dentro del valor de la renta. ¿Listo? El valor del arriendo del apartamento es 1.000.000 de pesos. Pero si lo quieres con parqueadero, es 1.100.000. Y si lo quieres con parqueadero y bodega, es 1.150.000. Entonces ustedes escogen si tomar el apartamento solamente con sus usos conexos normales o si quieren algunos adicionales. También dentro de estos servicios, cosas o usos adicionales, encontramos sobre todo en los contratos de arrendamiento mancomunados o de pensión, es decir, generalmente cuando una persona comparte el contrato de arrendamiento con otras personas y tienen zonas comunes como tal, o las personas que tienen rentadas habitaciones, como en el caso de los estudiantes que hablábamos en la clase pasada, son servicios adicionales. Por ejemplo, que la señora de la casa les lave a ustedes la ropa y que se la cobre por lavársela y plancharla, o que les cobre por dejar usar la lavadora. Por ejemplo, también si la señora les da el desayuno o les da el almuerzo, les da la comida. Esos servicios de comidas adicionales se supone que son servicios o cosas adicionales. Por ejemplo, la señora te dice, te rendo la habitación. La habitación consta de su baño privado, su baño con agua y tu habitación amoblada. El servicio del amoblado tiene un valor adicional porque te va a dar la cama, te va a dar el televisor, te va a dar el escritorio. Y además te dice, si usted requiere Wi-Fi, también tiene un valor adicional y te doy el internet. Fíjense que son cosas que no son conexas al contrato de arrendamiento. Son cosas que son adicionales, son adornitos, ventajas que nosotros queremos tener para hacer mejor nuestra estancia como tenedores al interior del bien inmueble dado en renta. Listo. Ahora, te quito la luz. Elementos constitutivos del contrato de arrendamiento y clasificación de los contratos de arrendamiento. El artículo 3 de la ley 820 establece cómo es la forma del contrato de arrendamiento. La gran mayoría de estos elementos ya la hemos hablado y ya la hemos desarrollado al interior de esta clase y ya se las he repetido hasta la saciedad. Pero vale la pena volverlos a mencionar sin mayor explicación, solamente algunos puntos focales que son introducidos por el artículo 3. La ley 820 arranca diciendo que el contrato de arrendamiento puede ser presentado en forma verbal o en forma escrita. No tiene una formalidad estricta para poderse realizar el mismo. Pero como yo les he insistido a ustedes siempre, es mejor que conste por escrito siempre, por tranquilidad para el arrendador y el arrendatario, para poder tener un preestablecimiento de la prueba, para que no tenga ningún inconveniente a futuro, para que ustedes sepan a qué atenerse y no tener que probar cada ítem del contrato siempre por escrito.
Pero que así sea el contrato verbal o sea el contrato por escrito, las partes tienen que ponerse de acuerdo mínimo en los siguientes puntos. El primero de ello, obviamente, la identificación plena de las partes, identificando claramente quién es el arrendador o quién es el arrendatario, si son múltiples o si son sencillos, es decir, porque ustedes saben que puede haber múltiples arrendadores con un solo arrendatario o un solo arrendatario con múltiples arrendadores. No solamente basta con identificar a la parte con el nombre y el apellido. Es decir, el señor arrendatario es el señor Julio González, hombre, varón, mayor de edad, vecino de la ciudad de Tunja. Ahí no dijimos nada. El hecho de lograr identificar a una persona es lograrla sacar del colectivo común, de la gran masa de personas que existen en la sociedad, lograrla identificar por sus características especiales de tal suerte que podamos definirlo y sacarlo de la gran mayoría, que no tengamos equívocos en el momento de entablar una acción judicial o de poder realizar alguna notificación dentro del desarrollo del contrato de arrendamiento. Por consiguiente, siempre se tiene que identificar con los nombres completos, apellidos, números de cédula, direcciones de notificaciones, tanto para recibir notificaciones civiles, tanto para recibir notificaciones judiciales. Más adelante vamos a ver lo importante que es esto para cuando se vaya a terminar el proceso de arrendamiento y para las diferentes comunicaciones que se le tienen que hacer a las partes. También los teléfonos claros, los correos electrónicos, tanto de ellos como de los fiadores o codeudores o coarrendatarios. Yo siempre suelo, además, por ejemplo, en mi juzgado, ahondar un poquito más en esta identificación de las partes cuando hago los interrogatorios dentro dentro de la audiencia inicial del 372 o cuando interroga algún testigo, en el entendido que la gran parte de la población rural todavía no tiene acceso definido, fácil o no han atendido a realizar redes sociales y tener sus correos electrónicos, motivo por el cual la ubicación de ellos a veces se torna compleja. Máxime cuando los teléfonos celulares de ellos los viven cambiando porque cada vez que botan el teléfono se les dañan, botan la SIM card, no renuevan el mismo número, sino sacan uno nuevo, razón por la cual esas personas no se logran encontrar fácilmente. Por ello, por ejemplo, yo siempre fuera a preguntarles sus nombres y eso, digo, ¿dónde viven? Y me dicen, no, por ejemplo, en la vereda de Monquirá. Bueno, pero Monquirá es muy grande. ¿En qué sector? Ah, en el sector de Matarredonda. Ah, bueno, en el sector Matarredonda. ¿En qué finca? Ah, en la finca de las Margaritas. Bueno, ya voy volviendo más cerquita el cerco a esta persona para lograrla encontrar posteriormente. Bueno, pero esa finca de la Margarita, ¿con quién limita? Ah, no, con los Cortés por un lado, con el señor Juan por el otro, con el señor Pedro por el otro. Ah, bueno, ya tengo los nombres de los colindantes por si las moscas. Como no hay correos electrónicos y solo tengo el teléfono de él cuando lo conteste y si no llega a votar, yo también le suelo preguntar, en el evento que yo tenga que ubicarlo usted, ¿quién me puede dar razón? Dígame el nombre de por lo menos 2 o 3 personas que lo conozcan a usted y que lo traten diariamente. Ah, bueno, el teléfono de mi mujer, tal teléfono. El teléfono de mi compadre, tal teléfono. El teléfono de mi hijo, tal teléfono. Ah, bueno, ya con esos datos logramos identificar plenamente a la parte. Otro de los elementos mínimos que debe tener el contrato de arrendamiento es la identificación del inmueble objeto del contrato, logrando ahora identificar, ya no una persona sacándola de todas las personas que existen, sino logrando identificar plenamente el bien inmueble objeto del contrato, para que no haya existido equívocos de que el inmueble es otro del que realmente se está dando en renta. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Quién hablaba? Bueno, esta identificación del inmueble se tiene que realizar con las mismas formas que yo les dije del contrato de compraventa.
Es decir, folio de matrícula inmobiliaria, cédula catastral, linderos debidamente autenticados, constatados y verificados, actualizados, mejor dicho, en el momento, de tal suerte que no se vaya a confundir el inmueble con otro o que se vayan a poner linderos que ya no existan. Por ejemplo, que ustedes pongan el predio que se está dando en arrendamiento, los linderos están contenidos en la escritura 83 del 1905. Yo me voy a la escritura 93 de 1905 y encuentro unos linderos ilegibles porque hablan de que va por una cerquita y baja la mata de pino y luego sube por una zanjita. O de pronto son los linderos de cuando la casa era de toda la manzana. Y hoy en día el inmueble ha mutado y ya es chiquitico. Ciérrenme micrófonos, por favor. Y el inmueble ahora ya chiquitico. Entonces toca tener en cuenta la claridad del inmueble que se va a dar en arriendo. Además, si el arrendamiento se hace en forma parcial, es decir, no se está dando en renta la totalidad del inmueble, sino una porción de él, hay que identificar no solamente el inmueble objeto del contrato, el de mayor extensión, sino también se tiene que identificar la parte que se va a dar en renta. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, el contrato de arrendamiento va a versar sobre el arrendamiento de una casa de habitación que se identifica con el folio de matrícula inmobiliaria tal, cédula catastral tal, con tales linderos generales. Dentro de la casa de habitación, que es el predio de mayor extensión, se encuentra un apartamento independiente, el cual es el objeto del presente contrato de arrendamiento, el cual se identifica de la siguiente forma. Queda ubicado en el costado nororiental del bien inmueble, el cual consta de 2 habitaciones, una sala comedor, una cocina, tiene los siguientes linderos, etcétera, etcétera. Además, también hay que identificar las zonas y los servicios compartidos cuando el arrendamiento es parcial. Entonces, por ejemplo, la zona de lavandería va a ser una zona común y además se van a compartir los siguientes servicios públicos, ¿sí? O diferentes cosas. Bueno, el siguiente ítem que debe existir al interior del contrato de arrendamiento es cuál es el precio del canon o de la renta y cómo se va a pagar esa renta. Es decir, el valor es una cosa y la forma de pago lo otro, porque recordemos que el precio también no solamente se paga en dinero, se puede pagar también en parte en dinero, parte en bienes, parte en dinero, parte en servicios, o todo en bienes o todo en servicios. Ya depende, como los elementos que vimos cuando vimos el precio o el canon como un elemento constitutivo del contrato de arrendamiento. Cristian, cuéntame. Cristian estaba levantando la mano. Bueno, parecer no. Listo. También debe Sí, existir... doctor, ¿cómo? ¿Cómo que? Sí, doctor, estoy preguntando, doctor. Listo. Vuelvo a empezar, que se cortó. ¿De qué manera identifico yo una habitación? Ahora sí, doctor. Pues obviamente... ¿De qué manera identifico una habitación sí, dentro del apartamento? pues tiene que identificarla de la forma más coloquial que pueda si usted va a hacerlo por escrito. Normalmente simplemente sería, si es un contrato verbal, sería la que se le entregó a usted en el momento de tomar el contrato de arrendamiento y se le permitió ingresar. Mire, es esta habitación la primera entrada, ¿no es cierto? Pero si se hace en un contrato por escrito, usted puede hacer lo que quiera. Usted puede decir, el inmueble sobre el cual consta o va a regir el siguiente contrato de arrendamiento es un apartamento de tales dimensiones, todas las linderos, dentro del cual se encuentra una habitación que es digamos, una habitación dentro del predio de mayor extensión, el cual se puede identificar de la siguiente forma. Usted no tiene que decir por el norte con la habitación principal, con el sur con la sala, con el norte con una ventana, sino simplemente tiene que tratar de identificar que se trata de una de las habitaciones, la cual queda ubicada en el costado derecho, alguna cosa. De alguna forma lo puede hacer, no tiene que poner los linderos exactos, ¿qué tal?
por el norte en 5 metros con el hall entre piezas, pero si lo quiere poner, lo puede poner. Lo importante en el caso de las habitaciones, que son los arriendos mancomunados o de pensión, es que usted logre identificar claramente cuáles van a ser las cosas, ¿a dónde están? Cuáles son las zonas comunes. ¿Cuáles zonas ustedes le van a dejar, le van a permitir su entrada? ¿Cuáles servicios compartidos va a tener? Porque ¿qué tal? Porque si usted le arrendan una habitación con un baño, pero sin derecho a cocina, usted no puede entrar a la zona de cocina. Usted no puede, por ejemplo, tomarse el servicio de Internet, porque si usted no le da el servicio de Internet, no tiene derecho a ingresar al mismo. Es por eso que más bien en eso preocupémonos mal por identificar las zonas y servicios compartidos y esta otra que era la que seguía, que es la relación de servicios, cosas o usos conexos y Doctor, si te está escuchando. adicionales. ¿Ah? ¿Qué? Bueno, las cosas adicionales, que son todo lo que yo les decía, si van a contratar con alimentación, si les van a lavar la loza a ustedes, si van a tener servicio adicional de internet, etcétera. El siguiente elemento que deben de tener en cuenta es el término de duración del contrato de arrendamiento, el cual ustedes siempre tienen que realizarlo. Acá está abajo la parte de duración. Siempre se realiza en forma consensual. Y normalmente, y excepto para el contrato de pensión, siempre se tiene que realizar por un término, o no, no es que siempre, se puede realizar por cualquier término. Pero si las partes guardan silencio respecto del término de duración del contrato, se ha establecido que el término de duración es de 1 año. Porque el contrato de pensión, que más adelante lo vamos a ver, es un contrato que siempre se hace por término inferior a 1 año. También se tiene que, desde que establecer al interior del contrato de arrendamiento la designación de la parte a cuyo cargo estará el pago de los servicios públicos. Esto en el entendido que muchas veces hay servicios públicos compartidos por carencia de los diferentes contadores que individualicen claramente pues la propiedad, ¿no es cierto? Por consiguiente, hay que establecer claramente quién paga el agua, quién paga la luz, si es la parte arrendadora o arrendataria. En términos generales, siempre se establece que la parte que gaste los servicios públicos es la que tiene que pagar sus servicios públicos. Y más adelante nos vamos a dar cuenta cuando hablemos del régimen de servicios públicos, como el que pide un nuevo servicio público que no estaba instalado al interior del inmueble es quien tiene que responder por su pago. Y finalmente, como elemento constitutivo, están las demás cláusulas que ustedes quieran incluir al interior del contrato, como todo lo referente al régimen de visitas periódicas para que ustedes como arrendadores puedan verificar que efectivamente la casa está siendo empleada para vivienda habitacional, que no la están subarrendando, que no la tienen inscrita en Airbnb, que ustedes no tienen viviendo ahí a un batallón de personas, etc. Por ejemplo, pueden establecer cláusulas penales, la designación de un tercero para que establezca cuál es el valor del precio, etc. Paula, cuéntame. Profe, por ejemplo, en esa cláusula de visitas periódicas, ellos tienen que tener como un tiempo antes de avisar, por ejemplo, le avisa una semana antes que va a ir. Sí, por eso no existe una norma específica en que se establezca cómo se va a hacer el régimen de las visitas periódicas. Se deja a discusión netamente consensual entre las partes, pero se ha de entender que nunca puede ser de imprevisto.
porque eso sería una turbación o molestia del arrendador a su arrendatario cuando vimos que esa era una de las obligaciones que tenía el arrendador, no molestar o turbar a su arrendatario. Por consiguiente, generalmente se pacta dentro de una cláusula adicional que previo a la visita, a realizarse la visita, se avisará con tanto tiempo de antelación para que pueda recibirse las mismas. Esta cláusula también es válida y yo se los he manifestado a ustedes en la clase respectiva cuando, por ejemplo, el arrendador desea vender el apartamento y hay un arrendatario al interior del mismo y él necesita mostrar la propiedad. Entonces le dice al arrendatario, ¿cómo hacemos para que usted deje que yo pueda mandar gente a que vea el apartamento que lo quiero vender? Entonces el arrendatario puede consentir en permitir mostrar el apartamento y puede decir, por ejemplo, todos los miércoles de 2 de la tarde a 6 de la tarde usted lo puede mostrar. Como también puede decir, no, yo no le voy a permitir visitas. Y también puede pasar eso. Si yo digo, no, es que yo quiero establecer un régimen de visitas periódicas de ir cada una vez por mes a mirar, ustedes pueden decir, no, no, yo no quiero. Pues obviamente si ustedes dicen no quiero, pues no le van a arrendar el apartamento, ¿no? Pero ustedes pueden decirle, ustedes pueden, recordemos que es una norma de orden público, el cual está basado sobre principios constitucionales, de tal forma que si ustedes pactan un régimen de visitas periódicas, si ustedes lo quieren, digamos, restringir, simplemente ustedes pueden decirle que no quieren permitírselo porque es una violación a su derecho de intimidad, pero si el arrendador considera que usted está desarrollando una actividad ilegal o una actividad que está por fuera del postulado contractual que se ha firmado, por ejemplo, él escucha que todas las noches llegan personas a dormir allí y sospecha que se está rentando las habitaciones como hotel, perfectamente puede pedir es la visita del inspector de policía para que logre verificar con los cumplimientos contractuales. Bueno. También dentro del capítulo de definiciones nos habla de la duración del contrato que ya la hablamos y también nos establece el régimen de las prórrogas contractuales. Recordemos que siempre que hablamos de prórroga contractual quiere decir que las partes se han dormido en el cumplimiento del contrato, tanto arrendador como arrendatario están felices, ninguno de los dos quiere dar por terminado el contrato, el arrendador nunca molesta a su arrendatario, el arrendatario siempre paga su cuenta, etcétera, y ninguno de los dos manifestó que quería terminar el contrato de arrendamiento. Contrato de arrendamiento a 1 año, se cumplió el año, nadie dijo nada, no fueron desahuciados en régimen de la ley 820 con 3 meses de anticipación, no pasó nada. Pues se entiende que inmediatamente el contrato se prorroga, siempre y cuando las partes cumplan con sus obligaciones. Y si el contrato se prorroga por un término igual, sigue en el tiempo, sigue común y corriente. Pero se debe tener en cuenta es el régimen del reajuste de la renta. Este reajuste de la renta lo vamos a hablar más adelante, toda vez que es obligación del arrendatario avisarle a su arrendador, es obligación de su arrendador avisarle al arrendatario que la renta se va a reajustar, ya no es lo que quiera él, porque acá ya no funciona de esa forma. Ahora solamente se puede reajustar hasta el IPC del año inmediatamente anterior. Habían 2 manos levantadas que no veo quiénes son porque como estoy compartiendo pantalla, no veo los nombres. ¿Quién está hablando? Yo, Doc, Lorena. Lorena, cuéntame. Doc, pero entonces, digamos, se termina el contrato, ¿sí? Se supone que se prorroga por el mismo tiempo y por Sí, los mismos términos, ¿sí? por el término. Pero entonces, si uno quiere entregar después, digamos, 2, 3 meses después, puede hacerlo y el arrendador se lo puede recibir No. o cómo es ahí.
Vamos a poner el ejemplo que nos pone Lorena. Estamos en un contrato de arrendamiento de un apartamento a 1 año. Nadie dice nada con respecto a la duración del contrato para la finalización del término. Y nadie desahucia con 3 meses de anticipación. Ni el arrendador pide que se termine el contrato y que le devuelvan la cosa, ni el arrendatario le manifiesta a su arrendador que es su deseo no continuar con el arrendamiento e irse a otro lugar, sino ambos se quedaron relajados y callados. Si dejaron pasar el término para realizar el desahucio, que en materia de la ley 820 son 3 meses, inmediatamente sucede la prórroga del contrato. Y la prórroga del contrato es automática. Esta prórroga está en el artículo 6 de la ley 820. Y se establece que el contrato de arrendamiento de vivienda urbana se entenderá prorrogado en iguales condiciones y por el mismo término inicial, siempre que las partes hayan cumplido con sus obligaciones y estén dispuestos al reajuste de la renta. En el caso que nos está poniendo Lorena, ninguna de las dos personas manifestó su intención de terminar el contrato al finalizar el periodo, motivo por el cual se prorrogó. Pero a los 3 meses el arrendador dijo, ay, es que yo me tengo que ir a vivir a Santa Marta. Y ahí se me olvidó avisar, oiga, señor arrendador, gracias, tome las llaves. No, señor, no puede entregarlo, porque al haberse prorrogado el contrato se ha de entender que son en iguales condiciones y por el mismo término inicial, motivo por el cual si usted se va de ese apartamento y decide terminar el contrato de arrendamiento anticipadamente, tendrá que pagar las indemnizaciones a que da lugar la terminación de contrato sin justa causa. Indemnizaciones que vamos a ver más adelante, cuando esos están, les digo exactamente, la renta, están a partir del artículo 21 de esta ley. Al igual, si yo como arrendador llego y le golpeo a Lorena y le digo, oiga Lorena, sí es que es cierto que este contrato no dijimos que ya se terminó el tiempo y usted todavía está acá, lleva 2 meses más de lo que le dije, oiga, es que yo necesito arrendar a esta otra persona o es que yo quiero acá poner a vivir a mi hija, váyase porque ya el contrato se había terminado. No, señor, el arrendador tampoco puede dar por terminado el contrato porque se prorrogó automáticamente. Y si lo termina unilateralmente, tendrá que indemnizar a Lorena por todos los daños y perjuicios causados y de la forma como lo vamos a ver posteriormente. ¿Listos? Espere que se me pasó otra cosa acá anterior. ¿Alguien más iba a preguntar? Bueno, entonces, vamos a ver. Sí, doctor, qué pena, yo tengo una duda. Nicolás, cuéntame. Sí, señor, es que no alcancé a escuchar lo del reajuste de la renta, ¿hasta qué límite era que se podía? Sí, es que como no lo desarrollé mucho porque más adelante voy a volver porque hay un artículo expreso. Pero en pocas palabras, Nicolás, en la ley 820 solamente se permite el reajuste de la renta por máximo el 100% del IPC del año inmediatamente anterior. Es decir, cuando se certifique cuál es el índice de precios del consumidor, hasta ese índice podrá reajustarse la renta. Eso no quiere decir que sea, porque puede ser menor, dice hasta el 100%. Pero se establece en la ley 820, que te digo exactamente en qué artículo, aunque ahorita lo vamos a ver como tal, en el artículo 18 y 18, 19 y 20. Realmente el que está hablando de reajuste es el 20, que en el evento que se venza el contrato de arrendamiento, el mismo no se prorroga, o sea, el mismo se prorroga automáticamente si yo como arrendador
no le digo nada a mi arrendatario respecto de que yo quiero reajustar la renta en el IPC, el contrato sigue por el mismo valor del año anterior sin ningún inconveniente. Para que pueda reajustarse la renta, yo tengo que informarle a mi arrendatario por escrito, por correo certificado, informándole cuánto le voy a subir y a partir de cuánto. Por eso es la diferencia. Y además, solamente se puede subir ese porcentaje, ¿no? Bueno, entonces hagamos una cosa, muchachos. En este momento son las 6:51. Vamos a descansar 15 minuticos y terminamos la sesión de hoy, ¿vale? Voy a pausar la grabación en este momento. Paula, ¿me decías algo? Sí, creo que para que hubo una última reunión con la decana, ¿Me noto muy ella lejos? pues nos dijo lo de las horas que se estaban dando en las clases. Perdón, perdón. ¿Ya? Vuélveme a hablar, Paula. ¿Ah? ¿Ya? Sí, ya. Ok. Lo que pasa fue que a raíz después de la reunión que tuvimos con la decana, a raíz de la reunión que tuvimos, a raíz de la reunión que tuvimos con la decana, pues habló de las horas de clase. Y ella dijo pues que para que no se hicieran como tan tediosas, que tratáramos de disminuir un poco pues a las horas, no a las horas, pero pues digamos, no sé, como terminar media hora o algo así. Entonces, era para ver si se podía, no sé, como la sesión. Pues bueno, Decanatura no me ha dicho nada al respecto, hablaré con Decanatura para saber, pero el problema es que como quiera que estas clases quedan grabadas y que ustedes van a tener acceso a las mismas posteriormente y la materia es tan amplia, hemos perdido tanto tiempo, pues yo estoy tratando de avanzar lo más que pueda, pero voy a dejar esa inquietud en el tintero, pero pues igual si se dan cuenta, nosotros empezamos 15 minutos, 20 minutos después y hacemos un receso en este bloque de 3 sobre todo. Yo sé que ustedes se paran, ustedes se toman un tinto, comen un paquete de papas frente al computador, pero yo sí estoy permanentemente acá, entonces por la pausa la hago más por mí que por ustedes, pero bueno, listo. Entonces vamos a ver la clasificación de los diferentes contratos que trae en la ley 820. Acá me equivoqué, no es artículo tercero, sino artículo cuarto, para que corrijan la clasificación. Al establecer la ley 820 del 2003 que el contrato de arrendamiento puede versar sobre una parte del inmueble, indiscutiblemente ha permitido que nazca una cantidad múltiple de contratos de arrendamiento, el cual puede versar sobre la totalidad del inmueble, como también sobre alguna parte específica como él. Es así que surgen 4 contratos de arrendamientos particulares: el individual, el mancomunado, el compartido y el de pensión. Realmente el contrato individual y el contrato mancomunado, hay una confusión normativa respecto de estos dos tipos de contrato, porque realmente vendrían a ser lo mismo, máxime si el contrato mancomunado se logra determinar con el artículo 7º del mismo codificación que habla sobre la solidaridad. Pero ya haremos entonces la crítica como tal. El contrato de arrendamiento individual es el típico contrato de arrendamiento clásico en que un arrendatario singular o plural toma en renta un bien inmueble con el fin de albergarse él mismo, él con su familia o su familia sin él, o
En el caso de personas jurídicas, albergar a terceras personas. Entonces, fíjense cómo el contrato de arrendamiento naturalmente individual no ofrece ningún problema con respecto a su clarificación conceptual. Únicamente se permite que un arrendatario en forma singular o plural puedan tomar en renta un inmueble. ¿Con qué fines? Pues con el fin de usarlo para vivienda, primero que todo, para albergarse él solito como arrendatario, la familia del arrendatario, él con su familia, pero cuando son personas jurídicas, se permite que se alberguen terceras personas que no pertenecen al núcleo familiar. Por ejemplo, en el caso de una universidad que toma en renta apartamentos o apartaestudios para que los profesores que vienen a dictar las diferentes clases al municipio se puedan quedar. En este caso estamos hablando de un arrendamiento habitacional individual celebrado por una persona jurídica, Universidad Santo Tomás, en el cual se toma para poder que vivan terceras personas que son necesariamente los profesores que están al interior del mismo. Acá dice que se está escuchando muy entrecortado. Y eso que no tenemos el video. No tenemos el video, que normalmente cuando estamos en video es cuando más entrecortado se escucha. El problema, voy a desconectar internet acá de la casa, todos los aparatos que tengan internet activos. Un momento, así yo tengo acá. No, yo tengo desactivado todo. Voy a tratar de bajar un poco más mi módem para que esté más a la mano. Listo. Bueno, ahora, el contrato de arrendamiento mancomunado tiene una diferencia que pareciera sustancial, pero a mí me parece idéntica con el individual, porque dice que el contrato de arrendamiento es mancomunado cuando dos o más personas reciben el goce del inmueble o parte de él y se comprometen solidariamente a pagar su precio. Es decir, que siempre estaremos en presencia de contratos de arrendamientos mancomunados cuando exista un número plural de arrendatarios. Si ustedes se dan cuenta en la definición de arrendamiento individual, también hablan del número plural de arrendatarios. Es decir, que si hay un número plural de arrendatarios en el individual y en el mancomunado también hay una pluralidad de solidarios, de arrendatarios, quiere decir que en ambos casos la solidaridad se pregona respecto de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento, de tal suerte que si se lleguen a incumplir, se constituye un litisconsorcio facultativo respecto de las obligaciones emanadas del contrato de arrendamiento. Pero digamos que en el mancomunado, la diferencia puntual con el individual es la posibilidad que tienen los arrendatarios solidarios y plurales de alquilar o de rentar una parte de un inmueble. Cuando en el individual se toma en renta la totalidad del inmueble. Por consiguiente, la única diferencia que yo encuentro entre individual y mancomunado es que en el mancomunado, dos o más personas pueden tomar en renta para vivir parte de un inmueble.
comprometiéndose solidariamente a pagar su precio. Mientras que en el individual, un arrendatario o varios pueden tomar en renta un inmueble completo si sucede en forma plural, comprometiéndose igualmente solidariamente al pago. Entonces, realmente fíjense que la diferencia no es mayor. Ahora, estos dos regímenes son importantes para ustedes, que es el régimen compartido y de pensión. Hablamos que hay régimen compartido, o sea, contrato de arrendamiento habitacional compartido, cuando el contrato de arrendamiento versa sobre parte no independiente de un inmueble y sobre el cual se comparte el goce común del resto del inmueble o parte de él con el arrendador o con otros arrendatarios. Acá estamos en el típico caso de que varias personas rentan entre sí un bien, pero cada uno tiene como tal el goce únicamente sobre una parte no independiente como tal del resto de la casa o de la habitación. Por decir algo, yo puedo rentar una casa de la cual yo tengo 2 habitaciones y una cocina como tenencia de la misma y sobre el cual realizo mi goce. Pero tenemos el resto de la casa como goce común, como ejemplo el patio, el comedor, la cocina o algo así, son zonas comunes del inmueble y son partes que nosotros vamos a disfrutar el uso con diferentes arrendadores o con inclusive el mismo arrendatario. Mientras tanto, el de pensión, que es el que la gran mayoría de personas, estudiantes universitarios pueden estar viviendo en la actualidad cuando no tienen su apartamento independiente, es un contrato de arrendamiento que versa únicamente sobre parte del inmueble no independiente, que está constituido dentro de un inmueble de mayor extensión, más grande, y que debe incluir necesariamente servicios, cosas o usos adicionales, como lo es la alimentación, como lo es el pago adicional del lavado de ropa, como lo es el internet, cualquier cosa que se les ocurra que está incluida dentro del servicio adicionales, estamos hablando de un contrato de pensión. Por ejemplo, si les dejan los muebles, si les arriendan con una cama, si les dejan usar el computador, etcétera. Cuando estamos en un contrato de pensión, el contrato de arrendamiento siempre se tiene que pactar a un término inferior a 1 año, porque si se pacta a un término superior a 1 año, ya no estamos en un contrato de pensión, sino estamos en un contrato de arrendamiento compartido. Ya le doy el uso de la palabra. Además, el contrato de pensión incluye una forma especial de terminación de este contrato que es completamente diferente a los contratos de arrendamiento individuales, mancomunados y compartidos, que es que tanto arrendador como arrendatario pueden darlo por terminado unilateralmente, previo aviso de tan solo 10 días hábiles. Y si lo hacen de esa forma, no tendrán que indemnizar a su arrendador o a su arrendatario. También vale la pena explicar que este contrato de pensión, en el evento que la contraparte se llegue a colgar en los cánones de arrendamiento respectivos, el casero o el dueño de la pensión no está en la autorización de cerrarle con candado la casa, la puerta de la habitación, o cambiarle las guardas, o de sacarle las cositas en una caja y echarlo de la casa. Primero que todo,
tenemos que recordar que las únicas personas en Colombia que podemos hacer lanzamientos son los jueces de la República. Ninguna otra persona puede hacerlo, motivo por el cual no es dado que los caseros o los arrendadores tengan esta facultad. Y si lo llegan a hacer, ustedes tienen que referirse a las normas de perturbación a la tenencia que están consagradas en el Código Nacional de Policía para que sea el respectivo inspector de policía quien atienda todo lo referente a esa perturbación. Entonces nosotros no queremos ver, como en otras clases le decía, los dramáticos casos que están exponiendo algunos medios de comunicación, que muchas de las personas que vivían en pensiones en Bogotá, en los famosos pagadiarios, que no es más sino contratos de pensión, porque esas casas no son hoteles, no están constituidas con régimen hotelero, no tienen contrato de hospedaje con los huéspedes, no tienen registro hoteleros nacionales, ni seguros, ni pólizas, sino solamente son contratos de arrendamiento de pensión habitacional. Cuando las personas son despojadas porque no pagan la renta, lo que tienen que hacer es ir al inspector de policía y el inspector de policía tiene que restablecerles el derecho de tenencia que ellos han adquirido en virtud del contrato de arrendamiento suscrito y tendrán que esperar hasta que el arrendador les inicie un proceso de restitución de inmueble arrendado y que inmediatamente sea el juez quien termine el contrato y los lance. Pues ahí la importancia de ustedes saber a quiénes meten a su casa, porque ustedes por querer tener un inquilino y querer tener unos dineros extras, se pueden estar ganando un problema grandísimo con respecto a ello. Es por eso que yo les decía a ustedes que las normas determinadas por el gobierno nacional a través de los decretos reglamentarios para la pandemia tendientes a que efectivamente no se puede realizar mediante la vigencia de esta declaratoria de emergencia ningún lanzamiento, son normas inocuas, son normas absurdas, porque los jueces no estamos en este momento trabajando en asuntos civiles. Los jueces tenemos absolutamente suspendidos todos los términos judiciales, motivo por el cual no se va a hacer ningún lanzamiento. Y siendo los jueces las únicas autoridades del país que están autorizadas para hacer lanzamientos, pues obviamente se tienen que suspender. Entonces es un decreto con tintes politiqueros y dándoselas de garantistas de los derechos fundamentales de las personas, cuando lo que no dicen es que las personas que sean expulsadas ilegalmente de sus casas o de las habitaciones que tienen en tenencia, lo que tienen que hacer es acudir frente a los inspectores de policía para que les proteja su derecho de tenencia que tienen allí. Para los, no sé el artículo exacto, ustedes lo buscan en el Código de Policía, pero es donde habla de la perturbación de la posesión y la tenencia. De ahí para abajo se desarrolla y establece hasta qué multas se ponen y demás. Me estaban preguntando a alguien, ahora sí, que terminé con esto. Sí, doctor, qué pena. Es que lo que pasa es que yo no sé, la señal está muy entrecortada y no puedo entender muy bien lo del contrato mancomunado, en especial la parte que decía el goce de un inmueble o parte de él. Esta parte última no la entendí. Exacto, Nicolás, tú mismo has dado la respuesta a tu pregunta en el entendido que si te das cuenta el contrato individual y el contrato mancomunado casi que son idénticos en el entendido que se permite en el contrato individual que un arrendatario singular o plural, es decir, se permite que más de una persona pueda tomar en arriendo un bien individual. Mientras que en el mancomunado no solamente se permite que dos o más personas tomen en renta un inmueble, sino parte de él. Por consiguiente, en el mancomunado con respecto al contrato individual hay igualdad casi, es casi idéntico respecto a que dos o más personas pueden tomar en renta un bien inmueble. Pero la única diferencia es con respecto
a la porción del inmueble, ya que en el contrato individual no se permite que se realice un arrendamiento sobre una parte del inmueble, sino sobre la totalidad. Mientras que en el mancomunado sí se permite una parte del inmueble no más. Porque si en el individual se arrienda solo una parte del arriendo, siendo uno un arrendatario singular, se convertiría en un arrendatario compartido. Es eso más o menos la diferencia, pero es realmente casi que lo mismo porque el régimen de solidaridad, que yo les decía que lo vamos a ver más adelante obviamente, pero que está en el artículo 7º, establece que cuando haya pluralidad de arrendatarios y de arrendadores, hay litisconsorcio facultativo entre ellos porque todas las partes son solidarias respecto de las obligaciones emanadas del contrato. Juan Pablo, creo que estaba levantando la mano. Bueno, respecto al Cristian David. Cristian. No te estoy escuchando todavía. No, no te escucho, Cristian. No, no estoy escuchando. Si quieres, realíceme la pregunta a través del chat para poderla contestar. Bueno, ahora, el gobierno